Saludamos al doctor Pablo Valverde. Es actualmente juez de lo civil y mercantil, fue juez de la Corte Nacional. Quisiéramos, doctor Valverde, conocer su punto de vista, sobre todo jurídico, aunque de hecho se mezcla con los temas políticos de lo que está pasando en el país. La semana pasada ha quedado en claro para muchos ecuatorianos de que el diálogo en el país, lo que se está dando con la Asamblea, poco tiene que ver con tesis y programas, son aparentemente agendas propias de cada una de las partes que han llevado a una encrucijada aparentemente sin salida en el país. Quisiéramos analizar los aspectos jurídicos, sobre todo, de las denuncias del presidente Lasso, aquello que señala contra uno de los líderes de un bloque de la Asamblea de Izquierda Democrática, concretamente Javier Hervas, a quien el presidente no solamente ha acusado, sino prácticamente lo ha condenado públicamente como un evasor de impuestos y ha pedido al SRI, ahora sí, que realice una investigación en relación a las actividades económicas de este ciudadano. Y por otra parte, un pedido a la Fiscalía para que investigue a 5 asambleístas de Pachacuti que supuestamente habrían solicitado dinero. Le escuchamos. Gustavo, muchas gracias. Un saludo con toda la audiencia que nos escucha y que nos ve. Repito, no me cansaré de hacerlo. Siempre es un gusto poder comunicarnos con toda nuestra población. Primero, mi mensaje de solidaridad para toda la gente que está enfrentando graves situaciones ante los problemas que se han provocado en Sayausí y todo. Y yo creo que este rato los cuencanos deberíamos dar muestras de efectivo respaldo y solidaridad y hacernos presentes con la serie de acciones que requieren las autoridades para que a la gente que ha perdido todo, por lo menos en algo ayudarles para que superen esta situación difícil. Repito, mi solidaridad para con todos ellos y también mis acciones que las emprenderé. Mire, Gustavo, a mí me parece que debemos primero romper un mito que tenemos los ecuatorianos a partir de una famosa frase que la hizo un expresidente de la República de que en política se ve tostar granizo. Ese eufemismo que fue utilizado de esa forma, ¿no? Parecería ser que es una carta abierta para que los ecuatorianos estemos condenados a aceptar todo lo que sea posible a pretexto de que es en la política, cuando debería ser lo contrario. La política debería ser el escenario propicio para que reine la transparencia, la honradez, es decir, ese servicio público de la gente que va a ocupar un cargo público para servir a la gente, no para servirse de ese cargo. Entonces yo creo que debemos ya romper esa situación y exigir como ecuatorianos que todo lo que es público tiene que ser transparente y obviamente tiene que tener ese sentido de alta responsabilidad y de honradez. Por eso, imagínese usted, cuando nosotros nos vamos a ejercer un cargo público, tenemos que presentar una declaración juramentada de bienes. Cuando lo hacemos, estamos diciendo, estos son los bienes que tenemos de este momento. Y cuando termine mi periodo, cuando yo salga de la función pública, voy a tener que presentar otra declaración juramentada que denote que efectivamente hay una plena relación entre los ingresos que yo recibí durante ese periodo de tiempo y los bienes que yo pude haber adquirido. Ese es el sentido de presentar una declaración juramentada ante la Contraloría. A mí me parece que lo denunciado por el presidente de la República la semana anterior significa efectivamente que seguimos en la Asamblea Nacional y en muchos estamentos de la política vemos muchos actos bochornosos llenos de situaciones donde que se quieren enriquecer en un periodo para salvar a muchas generaciones de esa familia y eso lo tenemos que acabar. Bien hizo el presidente, tal vez después, pero por ahí debió haber iniciado, presentar las denuncias ante los organismos respectivos. Eso es lo que cabe en primer lugar, porque efectivamente son los órganos respectivos los que van a denotar que hay o no hay indicios de responsabilidad en esas acusaciones que ha hecho el señor presidente. De la manera más objetiva, quisiera solicitarle, doctor Valverde, una información sobre qué más debería sustentar esa carta del presidente de la República, con los antecedentes, además de las declaraciones públicas que él ha hecho, como para que la Fiscalía pueda realizar su labor en la debida manera y el Servicio de Rentas Internas en el otro caso igualmente. Entendemos que algún tipo de evidencia deberá acompañar a estas demandas.
Pudo haber acompañado algunos elementos para que tenga mayores situaciones por donde empezar la investigación, pero eso no significa que la fiscalía ahora seguramente le va a llamar en primer lugar a él y él va a tener que presentar un informe ya con los detalles de todas las circunstancias que giraron alrededor de los hechos que él está denunciado. Y aquello implica dar nombres, dar situaciones de cómo sucedieron los hechos, en qué lugar, quiénes fueron las personas que presenciaron, para que la fiscalía inicie la investigación, y eso significa que ellos, con todos esos aportes, van a llamar a todas las personas involucradas para que den la información. Como saben decir en el Ecuador, y creo que no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, nadie roba con escritura pública, pero indudablemente esa serie de indicios, que son varios, en los que van a participar todas las personas que mantuvieron esas conversaciones, van a requerir que la fiscalía vaya atando aquellos elementos. Y en el tema, por ejemplo, del SRI, es un tema, digamos que mucho más sencillo, porque significa obviamente contrastar, como dije en un inicio, cuáles han sido sus ingresos, sobre qué aportó usted ante el Servicio de Rentas Internas, cuáles fueron los ingresos declarados por usted, de qué actividad económica provenían. Y, por ejemplo, lo que está haciendo el presidente de la República ahí está contrastando y dice, ¿cómo es posible que una persona que diga que tiene estos ingresos tenga esta situación con dineros enviados al extranjero? Entonces, ahí va a tener que justificar por qué esos dineros frente a los ingresos que no fueron declarados y que denota que no hay mayor aporte de esa persona particular como ingresos netos recibidos y por lo tanto como aporte de él en el tema de rentas. Entonces, ahí el Servicio de Rentas Internas tiene la información suficiente, no requiere más, pero como bien dice usted, la Fiscalía, y esa información ya detallada, pormenorizada, como digo, tiene que haber un relato de los hechos, de en qué lugar ocurrió y con qué personas, lo va a tener que hacer directamente el presidente de la República a través de un informe que seguramente la presente le pida la fiscal general del Estado. Ahora, pagar o incluso no pagar impuesto a la renta o pagar poco no es un delito en Ecuador. Estas conjeturas que ha hecho el presidente de la República, cierto es que Javier Hervas se presentó como un empresario exitoso, de alguna manera requieren sustento por parte del presidente, sobre todo por el momento en que se lo hizo, que tenía relación más bien con estos problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo y su calidad indirecta, una especie de jefe de bloque de Hervas en la Asamblea. Él está dando un elemento, le dice, usted tiene aquí unas rentas durante estos años y usted tiene aquí un tema de dólares en el extranjero. Compare esas dos cosas, le está diciendo el SRI, y pídale la información de dónde provienen esos ingresos que no son declarados como renta de esa persona. Yo creo que ahí tiene esos elementos y seguramente el presidente de la República, en base a la información pública que está en el Servicio de Rentas Internas y en todo lo que usted tiene que tributar cuando por envíos de dinero al extranjero, indudablemente ya tiene esa información que es pública. Y lo que le está diciendo al SRI, contraste y dígale al señor contribuyente por qué estos ingresos, cómo los va a justificar. Esa parte a mí me parece que ya la persona involucrada ejercerá su derecho a la defensa y dará todos los elementos que sean necesarios para justificar o no de dónde proviene. A mí me parece que en el tema de la política, el presidente quiere sentar un ejemplo, un precedente, en el sentido de decir, aquí me chantajearon para no aprobar una ley y por lo tanto yo doy cuenta al pueblo ecuatoriano de cuáles son los hechos que sirvieron como chantaje para verificar que efectivamente la negativa a ese proyecto de ley más tiene que ver con otro tipo de asuntos que son los que buscan los asambleístas antes que los intereses de la patria. Así nos ha presentado el escenario. Entonces, aquí son los organismos de control los que van a tener que efectivamente decir hasta dónde llega la razón del señor presidente de que efectivamente la política en la Asamblea se mueve priorizando este tipo de cosas antes que los sagrados intereses del pueblo ecuatoriano. Y el caso de los asambleístas de Pachacuti, que es aún más delicado, pues allí el presidente de la República ha denunciado que ellos gestionaban prebendas, incluso en sus declaraciones ha dicho que pedían dinero en efectivo. Ahora verá, ahora el problema como país va a estar en la autorización que tiene que dar la Asamblea Nacional.
O sea, ahí, ¿qué tipo de decisión van a tomar? ¿Hay un espíritu de cuerpo? ¿Les interesa que esto se investigue? ¿Les interesa transparentar y llegar hasta la verdad de lo ocurrido para que efectivamente el pueblo ecuatoriano se quede con la sana convicción de que así ocurrieron los hechos? Es decir, nuestro derecho a la verdad esté completamente garantizado, o no vamos a poder acceder a ese derecho a la verdad porque efectivamente hay algún obstáculo en la Asamblea para no conceder la autorización para el enjuiciamiento de los Tendría la Asamblea que asambleístas. aprobar un levantamiento a la inmunidad parlamentaria. Claro, claro, así seguramente tienen que proceder, porque así dice la Constitución. Y eso le tienen que dar en un tiempo de 30 días, y si no resuelven en 30 días, se tiene por autorizado. Pero a mí me parece que es un buen ejercicio de la democracia y de la ciudadanía transparentar las cosas, y es una de las formas de transparentar, es precisamente que la Asamblea actúe conforme se vayan dando los hechos y dé una respuesta democrática, pero al mismo tiempo que denote frente al pueblo ecuatoriano que ellos no tienen nada que ocultar, que no tienen a nadie que ocultar, y que por lo tanto aquí todo se tiene que transparentar. Yo creo que, vea, todos los días temas de corrupción en este país. O sea, ya hasta cuándo vamos a estar cansados de seguir soportando y que no tengamos unas respuestas que denote una corresponsabilidad de todas las instituciones y ese compromiso serio que juramos cuando asumimos un cargo público, de que nosotros tenemos que respetar la Constitución y la ley. Y uno de los deberes como ciudadanos en la Constitución dice luchar contra la corrupción. Ese es un mandato que está en la Constitución de la República para todos nosotros. Y eso es lo que tenemos que ejecutar, y tenemos que dar muestras, no solo llenarnos la boca de expresiones, sino dar muestras en los actos que nos exigen los hechos que se están investigando. Ahora, doctor Valverde, más allá de estos temas estrictamente legales, vayamos a otros que se acercan mucho más a lo político, las opciones sobre las que se deliberan y que delibera el propio gobierno, los caminos a tomar. Las posibilidades son varias, que han sido mencionadas por analistas: la posibilidad de una muerte cruzada, una demanda ante la Corte Constitucional, a ver si se observó o no estrictamente el procedimiento parlamentario para archivar esa ley de inversiones, una consulta popular mencionada por varios de los asesores del presidente de la República. Incluso hay quienes sugieren la necesidad, o como solución, la necesidad de ir a una asamblea constituyente. Y está quizá lo que sería el camino más razonable y racional, el de llegar a un gran acuerdo nacional, cosa difícil con lo que vemos diariamente en la política ecuatoriana, una clase política que realmente se ha vuelto aparentemente muy divergente con lo que son las necesidades del país, incluso diría insensible con un país que atravesó una fuertísima crisis económica de la cual no se supera y está recién haciendo esfuerzos por tratar de salir de la pandemia. A ver, yo creo que la Constitución de la República tiene algunos mecanismos que nosotros los abogados decimos de los pesos y contrapesos para que haya actos de responsabilidad de los tres poderes y cada uno vigile no los cinco poderes, perdón, y que cada uno pueda vigilar lo que hace cada uno de ellos con sus competencias y atribuciones. Yo creo que aquí a mí me parece que esos mecanismos de pesos y contrapesos lastimosamente ha caído en un tema de chantaje. Un tema de chantaje en el sentido de decir, de anticipar declaraciones en los que dice, si la presidenta de la Asamblea Nacional no hace determinada cosa, vamos a nombrar una comisión y vamos a vigilar la actuación de ella y vamos a tratar de sacarle del cargo. Por algo pasa ese tema, todo el mundo se olvida y uno dice, ¿y por qué le amenazaron con eso? Efectivamente, ella está cumpliendo con el cargo. ¿Por qué? Si es que no está cumpliendo con el cargo, solo ante determinados hechos de eso ya tiene que pasar. O sea, la política tiene que ser seria y tiene que, si es que alguna persona no está cumpliendo sus responsabilidades, pues tiene que agotarse el mecanismo que está previsto en la Constitución. Y en el tema que usted dice, por ejemplo, una constituyente que venga a tratar nuevamente temas constitucionales, vea, yo creo que
los expertos en derecho constitucional han dado cuenta de que esta es una constitución que le favorece mucho al Ejecutivo, que es una constitución que es muy tuteladora en los derechos y que lo hace muy bien, pero que ya en la parte de la organización del Estado se fueron algunas situaciones. Pero en definitiva, nosotros vamos y aprobamos, y el tema constitucional es un tema muy especializado, tan especializado que, por ejemplo, se demanda y gran población del mundo jurídico exige que haya jueces constitucionales especializados porque no es un tema fácil. Entonces, al Ecuador ponerle nuevamente a debatir en temas de cómo debería ir el contenido de la Constitución, vea lo que está pasando en Chile, no es un tema fácil. No es un tema fácil. Entonces, yo creo que más bien el tema es de la responsabilidad de los funcionarios públicos de enfrentar las situaciones. Ahora, esos pesos y contrapesos, ¿qué dice? La Asamblea le puede destituir al presidente de la República y se tiene que convocar en 7 días a las elecciones de la Asamblea y del presidente. Luego dice, el presidente puede destituir a la Asamblea, es decir, le da el mismo mecanismo y tiene que convocarse a elecciones dentro de 7 días, elecciones anticipadas, y el presidente puede gobernar a través de decretos ejecutivos en materia económica de emergencia. Y ahí, ¿usted qué tiene que hacer? Entiendo yo que los políticos estarán haciendo ese análisis. ¿Tengo yo capital político para poder enfrentar una situación como estas? ¿Qué pasa si yo convoco a una muerte cruzada? ¿Voy a poder ser reelecto? Yo puedo hacerlo eso únicamente durante los 3 primeros años de gobierno, igual asamblea. ¿Tengo yo el capital político para asegurar luego una elección como para que me vuelva a elegir como presidente de la República? ¿Qué capital político tienen los asambleístas que van a lanzarse a la reelección y a lo mejor al día siguiente tenemos la misma integración de la asamblea? Es decir, borramos, pero les volvemos a elegir a los mismos. Entonces, o sea, creer que esto va a solucionar las cosas, yo creo que definitivamente no. La institucionalidad del país está muy débil. Pero el Creo tema que más es bien por dónde tratar de buscar una salida. yo creo que a través de que funcione bien la institucionalidad, como por ejemplo, si es que usted tiene actos de corrupción, denúncielos, denúncielos ante los organismos respectivos y que sean los organismos los que hagan las investigaciones y que por lo tanto lleguen a determinar la verdad de qué ocurrió en los hechos. Nosotros tenemos que creer en la institucionalidad. Entonces, ese es el mecanismo propicio para que usted vaya luchando contra la corrupción. Si es que la Asamblea Nacional está en el ejercicio de sus competencias, por ejemplo, haber actuado en el tema de la ley. Ahora, nosotros como ecuatorianos, ¿por qué, por ejemplo, no hay niveles de exigencia a la Asamblea? Porque dice, todo el mundo sabe que el Ecuador lo que necesita es empleo y seguridad. Y si usted, por A o B motivos, no aprueba una ley que lo que está procurando es precisamente que los ecuatorianos, que en su gran mayoría no tienen empleo, ¿dónde está la exigencia a la Asamblea Nacional para que presente un proyecto ellos de cómo crear empleo? ¿Por qué, por ejemplo, si la Asamblea es responsable, dice, niego esto por estas razones, pero aquí está el otro proyecto, conversemos? Este es un proyecto que precisamente vamos a procurar solucionar este tipo de situaciones. Ahora, Ahora, lo cierto es, doctor Valverde, que de alguna manera tienen que trabajar armónicamente en beneficio del país las funciones del Estado. Con esta pregunta finalizaríamos hasta qué punto la articulación, el cabildeo, las negociaciones que puedan realizarse deberían avanzar sin transigir en lo ético. a mí me parece que, verá, el presidente de la República tiene un ex asambleísta de la provincia del Cañar que tiene mucha experiencia, que tuvo una buena trayectoria en nivel legislativo y que creo que puede ser un buen puente a efectos de establecer una buena relación entre la presidencia de la República y la Asamblea Nacional para articular estas cosas, porque a nosotros nos parece que es un tema incomprensible. Todos quieren solucionar los problemas de este país y no se ponen de acuerdo en cuál es el camino para solucionar. A mí me parece que eso hasta cierto punto entendible en el sentido de que una persona quiere por un lado y la otra persona quiere por otro lado, pero tratemos de encontrar la línea del medio y precisamente es lo que yo le digo. ¿Por qué la Asamblea Nacional, por ejemplo, no dice estas son las alternativas frente al tema del proyecto? Y a mí me parece también que frente a la situación de lo que se han dado estos hechos,
Hizo bien el presidente de la República en presentar las denuncias, pero a partir de ahí ya tiene que empezar otro tipo de conversación con la Asamblea en el sentido de decir, ustedes me negaron este proyecto, ¿cómo podemos mejorarlo? Y hagámoslo, para que precisamente el Ecuador pueda solventar esos temas de empleo. ¿De qué le sirve, por ejemplo, al ciudadano ecuatoriano que ya va un año, 2, 3 años sin empleo, servirse de estas comunicaciones y de estas informaciones que dan cuenta que ellos no pueden hacer absolutamente nada por el problema particular que él y muchas personas tienen de no tener acceso a empleo? A mí, ¿de qué me puede interesar? ¿Qué me puede interesar ese tipo de discusiones entre ellos cuando lo que yo quiero es que se materialice una ley que efectivamente me dé la posibilidad real de acceder al empleo? Hay que ceder y acordarse siempre, el interés general prevalece frente al interés particular y eso requiere Gracias. acciones. Gracias, doctor Valverde, por su presencia. Muchísimas gracias a usted.